El fin de la temporada 2025 también significa el final de la carrera deportiva de algunos ciclistas muy importantes. Estaba repasando esta mañana una lista de ciclistas muy buenos que cuelgan la bicicleta a final de este año y entre ellos hay campeones del Tour de Francia, del Giro de Italia, de etapas en las tres grandes vueltas y es por esto que como hay tantas leyendas que terminan su carrera deportiva este 2025, creo que es necesario hacerles un pequeño tributo y repasar cuáles son las 10 leyendas, los 10 grandes ciclistas que se jubilan, que se retiran este 2025 y ya no les veremos competir nunca más. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Los ciclistas que veremos en el vídeo de hoy ya terminaron la temporada y de su mano su carrera como profesionales. No les veremos jamás volverse a poner un dorsal en la espalda, algo que me entristece porque muchos de ellos no solamente han llegado muy arriba, han sido corredores legendarios, sino que también he seguido toda su trayectoria como profesionales y los vamos a extrañar. Se va a hacer extraño ver un pelotón sin algunos o sin todos los nombres que ahora repasaremos. Like, chavales, suscripción, vuestro apoyo realmente marca la diferencia. Como homenaje a estas leyendas tenéis que reventar el botón de me gusta y llegar a los 100 likes. A los 100 likes, no a los 100, a los 1000 likes tenemos que llegar en el vídeo de hoy despidiéndonos de estas leyendas y en los comentarios dejadme qué corredor, o en plural, qué corredores extrañaréis más en el futuro, echaréis más de menos de estos diferentes que vamos a repasar. El primero, sin duda, tiene que ser Geraint Thomas, que terminó su carrera deportiva hace unas semanas en el Tour de Gran Bretaña de la manera más glamurosa posible, a la altura del calibre de ciclista que ha sido, con este homenaje, este pasillo de ciclistas. La primera bicicleta es la de Remco Evenepoel, esta pequeña azul es la de su hijo que aparece aquí en la imagen, un Geraint Thomas con esta despedida solemne. Incluso este hombre, que no se retira, este es Julien Alaphilippe, 2 veces campeón del mundo, se ponía esta careta y todo el pelotón le hacía un homenaje a Geraint Thomas en la carrera de casa en el Tour de Gran Bretaña, que era, creo que un escenario precioso para colgar la bicicleta. Un ciclista que no solamente ha volado muy alto, ganando el Tour de Francia del 2018 con muchísima autoridad, además ganó también aquel Tour de Francia la etapa reina con muchísimo poderío en el Alpe d'Huez, sino que una de las cosas que hablan mejor de Geraint Thomas es que ha sido un corredor que prácticamente hasta su último año como profesional ha estado en un nivel muy alto. Es un corredor que ha sido mejor su segunda fase de profesional, o sea, la segunda mitad de su carrera deportiva que la primera. Cuando cumplió los 27, 28, 29 años empezó a ganar tours, a hacer podios en el Tour de Francia también, a disputar podios del Giro de Italia y hasta el penúltimo año como profesional es que estuvo en el podio del Giro de Italia, un corredorazo, Geraint Thomas, que empezó como gregario de Chris Froome, de Bradley Wiggins en Sky y luego se transformó como líder absoluto del Ineos, antiguo Sky, en sus últimos años como ciclista profesional. Qué corredorazo el galés, uno de los mejores sin duda de la historia de Gran Bretaña. Siguiente corredor, Chris Froome. Muy triste que no nos podamos despedir de Froome por todo lo alto. Es que vamos a ver el palmarés del británico, porque como hace tanto que ya dejó de ganar, nos olvidamos de la leyenda que ha sido Chris Froome. Fijaos, 46 victorias como profesional y en total ha ganado 4 Tours de Francia, el del 13 con muchísima autoridad, el del 15, el 16, todos con muchísima autoridad. Creo que ningún Tour de Francia. El más reñido fue el de 2015 contra Quintana, donde sufrió en la última etapa en el Alpe d'Huez, pero aparte de aquel Tour de Francia, que se le hizo un poco largo, todos ganó por aplastamiento, ha ganado 2 vueltas a España, un Giro de Italia, que no sé dónde está. Aquí en total estamos hablando de 7 grandes vueltas, sin duda el mejor vueltómano de la década pasada, todo un dominador Froome con su estilo peculiar de utilizar muchísima cadencia, pero es que ha vencido Dauphiné, ha ganado carreras como el Tour de Romandía, es un ciclista que ha ganado las carreras por etapas más grandes que hay en el ciclismo internacional, un corredor que, bueno, los fans de Froome, dejadme en comentarios si sabéis, a ver, si sois fans de Froome tenéis que reconocer esta imagen. ¿Qué ataque es este? Pista
el de Aquís Quintana, qué Tour de Francia es esta imagen y qué etapa es la que estáis viendo aquí, un momento clave del Tour de Francia. Aquí ganó prácticamente, podemos decir que el Tour de Francia, uno de los 4 que ganó, la carrera la sentenció prácticamente en este ataque que estamos viendo. Os leo en los comentarios los fans de Froome o de Quintana, porque también reconoceréis ese día donde sufrió de lo lindo el ciclista colombiano. Pues un Froome que básicamente pues, su carrera deportiva se vio truncada. En 2019 fue, antes del Dauphiné, un accidente que sufrió reconociendo la contrarreloj de la carrera francesa y desde entonces, bueno, tardó un año para volver a competir, se rompió muchísimos huesos y nunca más volvió a ser el mismo. Fichó para Israel los últimos 3 o 4 años como profesional, pero era una sombra del ciclista que fue a causa de la edad, pero sobre todo de las duras lesiones. Por lo tanto, los últimos 3-4 años de Froome en el profesionalismo, sí, las últimas 4 o 5 temporadas ha sido una sombra, para decir algo, del corredor que fue. Una auténtica lástima los últimos años de Chris Froome, con lo dominador que fue, con uno de los corredores más legendarios del Tour de Francia. Es que después del club de los ciclistas que reúnen 5 Tours, el único corredor conjuntamente con Pogačar que suma 4 Tours es este hombre, Chris Froome, un corredorazo que no sé si será recordado como tal, pero un ciclista que dominó con puño de hierro la década pasada en el ciclismo. Siguiente ciclista, Romain Bardet, colgó la bicicleta en el Critérium Dauphiné. Fue extraño porque yo pensaba que competiría el Tour de Francia y se despediría de su público, un corredor francés como el del DSM, pero decidió competir en el Giro de Italia y luego despedirse en el mini Tour de Francia, que es el Critérium Dauphiné. Tengo un amigo francés que me comentó que está muy metido ahora en gravel. Romain Bardet, creo que fue campeón nacional de gravel, mi amigo es francés y se lo encontró en alguna carrera en gravel arrollando el ciclista galo, un ciclista que tuvo un par o 3 de temporadas a un nivel muy alto, subiéndose 2 veces al podio del Tour de Francia, nunca acabó realmente de amenazar la victoria de Froome, el pico de forma de Bardet y de Froome, bueno, estuvo más o menos en los mismos años, sobre el 2016, 2017, pero nunca acabó de ser un Nairo Quintana para Froome, un contador, un Nibali, un corredor que realmente le pusiese en aprietos hasta el final. Un muy buen ciclista Romain Bardet, pero claramente un peldaño por debajo de los 2 corredores que hemos visto previamente. El francés, eso sí, un gran escalador, baja como, bueno, como Los Ángeles, Bardet, que ha ganado etapas en el Tour de Francia mediante sus dotes de escalador, pero también sus dotes de bajador, uno de los mejores bajadores que he visto en toda mi vida. Siguiente corredor que vamos a ver también es francés. Ojo, que parece Hércules en esta fotografía, está amazado, qué brazos tiene aquí Arnaud Démare, casi 100 victorias como profesional, 97 en total y una Milán-San Remo, atesora un monumento al corredor francés que ha sido pues, de los mejores sprinters que Francia ha sacado en las últimas temporadas. Un corredor que ha sido muy bueno, Arnaud Démare, que tuvo que marchar de la Française des Jeux porque había pues, lucha, disputa de intereses en el equipo, o estaban todos por Thibaut Pinot o montaban un equipo para Arnaud Démare. Las dos cosas, Marc Madiot creía que eran imposibles y por eso buscó salida al equipo Arkea, pero fue también campeón de Francia, un muy buen corredor, Arnaud Démare, de los mejores sprinters de la última década. Castroviejo, un ciclista del país que también cuelga la bicicleta, un corredor que fue pues clave para el dominio de la pasada década de corredores como Geraint Thomas, pero sobre todo como Christopher Froome. Estamos hablando que esa maquinaria del Ineos pasado Sky, que tantos tours le brindó a Chris Froome, este dominio se basaba en un Froome a un nivel espectacular, pero no era estilo Pogačar, que era el mejor, pero no era tan individual, no era tan superior al resto, sino que la clave de Froome era que se apoyaba muchísimo en el equipo y en ese tren clave para sus triunfos habían corredores como Richie Porte, como Geraint Thomas, pero también como este hombre, Castroviejo, que comenzó su carrera deportiva como contrarrelojista, pero en Ineos se desarrolló muchísimo y acabó siendo un brillante ciclista en todo tipo de terrenos, subiendo muchísimo. Me acuerdo los mejores años de Castroviejo en el 15, en el 16, en el 17, que en montaña subía de lo lindo y era
Pues no el último hombre de Froome, pero cuando se apartaba Castroviejo quedaban 4 gatos en el pelotón, no quedaba más que un puñado de corredores. Pues también se retira a los 30 y poco años, Jonathan Castroviejo. Maika también cuelga la bicicleta, fijaos. ¿Puede haber una despedida más monumental que la que estamos viendo? Tadej Pogačar le está poniendo en la cabeza de Rafał Majka una corona de laureles a lo emperador romano, gran ciclista Rafał Majka, que hemos visto como dos partes de su carrera deportiva, como cazatapas y líder. Es un ciclista que ganó el maillot de puntos de la montaña, un brillante escalador en toda su carrera deportiva, pero al principio pues buscando su gloria personal en cuanto a triunfos de etapa y haciendo posiciones de honor en la Vuelta a España, que fue podio una vez, y luego cuando ya fue haciéndose mayor, pues sirviendo a corredores como Pogačar, como gregario de lujo en montaña. O sea, un par de tours de los que tiene Tadej Pogačar, pues fue el último hombre, era del ciclista esloveno Rafał Majka, corredorazo, el polaco, que lo vamos a echar de menos, un brillante escalador Rafał Majka. Omar Fraile también cuelga la bicicleta, el corredor de Ineos, que me acuerdo, la primera vez que me acuerdo de Omar Fraile fue cuando ganó el maillot de la montaña de la Vuelta a España y estaba corriendo en Caja Rural, y enseguida pues los equipos World Tour le crecieron las novias a Fraile, que fichó por Astana, ganó etapa en Mende en el Tour de Francia. Es un ciclista siempre muy pícaro a la hora de competir, muy vivo, y un ciclista que ha terminado pues en todo lo alto su carrera deportiva, pues en las filas de uno de los grandes del World Tour como es el Ineos. Después, otro legendario, Alexander Kristoff, el noruego, que me temo que ahora que se retira pasará a ser parte del equipo técnico del 1X, un ciclistazo. Echémosle un vistazo al palmarés de Kristoff, que ha estado a un gran nivel durante muchísimos años, el noruego, que en su palmarés pues tiene Gante-Wevelgem, tiene una Ronde van Vlaanderen. ¿Ganó el Tour de Flandes? Pues sí, ganó el Tour de Flandes, Kristoff, no me acordaba de esto. Ganó también una Milán-San Remo, estamos hablando de dos monumentos, 4 etapas en el Tour de Francia. Bueno, es un palmarés increíble, fue también campeón de Europa, me acuerdo, durante una temporada. Un ciclistazo, Alexander Kristoff, que también bastante sólido hasta sus últimos días. 38 años tiene el corredor noruego, pero que este año no sé si ha ganado, creo que alguna victoria habrá cosechado, fijaos, en el Tour de Noruega, venciendo triunfo de etapa y siendo un ciclista que sus victorias se apoyan en el sprint, en su punta de velocidad, pues muy competitivo hasta sus últimos días el noruego, el vikingo Alexander Kristoff. Más nombres, ya quedan pocos, pero fijaos cuántos grandes ciclistas cuelgan la bicicleta, como es el caso de Rusty Woods, Michael Woods, corredor que ha ganado en las 3 grandes vueltas, un puncher que es una lástima porque descubrió tarde el ciclismo y ya nos ha brindado grandes tardes de ciclismo el canadiense, pero es un corredor que viene del atletismo. A causa de las múltiples lesiones que le provocaba el atletismo, empezó a entrenar en bicicleta, vio que se le daba bien, y jopetas, si se le dio bien, sino que empezó a competir como profesional y se estableció como uno de los mejores punchers en muros de 2-3 kilómetros, empinados en esfuerzos en subida de 5 hasta 15 minutos. Es un corredor que ha sido muy bueno, muy bueno, Michael Woods. Además, lo he entrevistado alguna vez, muy próximo, humilde, sin muchos humos, con los pies en la tierra siempre. Buen corredor, el ciclista canadiense. Y también se retira otro sprinter, Viviani, el italiano, que tuvo un año impresionante en Quick Step. Y luego, bueno, el resto de su carrera deportiva ha sido siempre, para mí, uno de los mejores sprinters de segunda fila, siempre en la época de Cavendish, de Peter Sagan, pues estaba ahí un poco en la segunda fila algún día, midiéndose a ellos, pero siempre como personaje más secundario en los sprints. Tuvo un año de apogeo donde se convirtió seguramente fue en 2017 o 2018, en el mejor sprinter aquella temporada, no tenía rival, y luego, no sé por qué, se fue de Quick Step y volvió a recuperar su rol de ser un muy buen sprinter, pero siempre
personaje secundario, en segunda fila, siempre por detrás de los dominadores de cada etapa. Por lo tanto, bueno, Viviani que fijaos, se despide del ciclismo mediante también este pasillo mítico, que lo tengo por aquí, lo vamos a recuperar. Esto ya es tradición, pasillo mítico que les hacen a los ciclistas, fijaos, como si fuesen los caballeros británicos, ahí con las espadas, en vez de pasillo de espadas, pasillo de bicicleta. El corredor italiano que también cuelga la bicicleta, Viviani. Vamos ahora finalmente a repasar otros corredores que también cuelgan la bicicleta. He hecho una lista con los 10 nombres para mí más importantes que se retiran, pero también hay otros nombres a tener en cuenta, como Luis Menges, un ciclista que siempre cerraba los grupos, un corredor con muchas piernas, pero a mí nunca me acabó de gustar. A ver, respeto altísimo al sudafricano, Luis Menges tenía unas piernas brutales durante toda su carrera deportiva, pero no es demasiado ofensivo, siempre cerrando los grupos, muy defensivo, poco espectacular, Luis Menges, que su estilo encima de la bici me recordaba mucho a Chris Horner, aquel veterano corredor que ganó la Vuelta a España. Pierre Latour, este sí que era muy agresivo. Mira, Latour no tenía ni la mitad de piernas que Luis Menges, pero era 10 veces más ofensivo con muchas menos piernas. Pues hemos hablado de Thomas de Gendt, Tim de Klerk, el tractor, uno de los ciclistas claves para Quick-Step durante muchos años, uno de estos gregarios a tener muy en cuenta. Brambilla, De Marchi, Rafał Majka, Peter Serre, también otro de estos grandes gregarios, otro sprinter como Nizzolo, Salvatore Puccio, un típico del pelotón, como comentábamos, De Marchi, Christophe, Castroviejo, Michael Woods. ¿Quién más destacaríamos en esta lista? Caleb Ewan, pero que lo anunció a principio de temporada. Aparte de los nombres que hemos comentado, pues Lawson Craddock, Patrick Bevan, Jetse Bol. Bueno, bastantes corredores que cuelgan la bicicleta, en total son 50 los ciclistas del World Tour y del Pro Team que se retiran este año. Suben muy fuertes los ciclistas jóvenes, muchos corredores profesionales me lo comentan, que dicen suben ya con un nivel altísimo. Veremos si aguantan hasta los 34 o 35 años, que diríamos que es la edad media a la que se retiran actualmente los corredores profesionales, o debido a su precocidad vemos que la generación de Pogačar, de Evenepoel, cuelgan la bicicleta cuando cumplan los 30 o incluso antes. Es un enigma, lo veremos en los próximos años. Dejadme en comentarios qué ciclistas echaréis más de menos y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?